Actitud 8. El silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. ¿Alguna vez has notado que cuando alguien no te da tu lugar, tu reacción inmediata es intentar demostrar lo que vales? Es como si tu mente quisiera justificar tu presencia, hacer notar tu valor de cualquier manera. Pero el estoicismo nos revela que esa es una trampa peligrosa. El verdadero poder no está en correr detrás de la validación de los demás, sino en darle la vuelta a la situación desde la calma y la firmeza interior. Y aquí entra en juego una de las armas más poderosas que existen, el silencio, porque no hay grito más fuerte que el silencio bien empleado. La mayoría, cuando siente que no la valoran, cae en la desesperación, manda mensajes, da explicaciones, ruega por atención. Pero el estoico sabe algo que muy pocos llegan a comprender. Callar no es debilidad, es maestría emocional. Es elegir no desgastarte en batallas innecesarias. El silencio no solo te protege, sino que también es estratégico. Le quita al otro la posibilidad de tener el control y lo obliga a enfrentar sus propios pensamientos. De repente, lo que parecía seguro, tu presencia, tu energía, tu tiempo, desaparece. Y eso activa un mecanismo natural del ser humano: valorar lo que perdió. El vacío que dejas comienza a pesar más que cualquier discurso, y lentamente se convierte en un recordatorio de tu ausencia. Cuando callas, te conviertes en un misterio, y nada resulta más intrigante que alguien que no suplica atención. Tu autocontrol habla más fuerte que cualquier explicación. Dejas claro que tu paz interior es demasiado valiosa para malgastarla en discusiones inútiles. Tu silencio es, en realidad, un acto de poder, una declaración silenciosa de que no necesitas demostrar nada para ser notado. Lo más fascinante es que con el tiempo, ese silencio se transforma en arrepentimiento dentro de la otra persona. Descubren que no eras alguien disponible eternamente, que tu energía no era infinita. Empiezan a darse cuenta de que, mientras tú permaneces en calma, ellos sienten la ausencia como un eco constante. El silencio, aplicado con firmeza y serenidad, se convierte en un grito invisible que resuena en la conciencia del otro y que termina recordándole lo que perdió. Actitud 7. La transformación silenciosa que desarma el orgullo. Pocas cosas sacuden tanto el orgullo de alguien como ver la transformación silenciosa de la persona a la que alguna vez subestimó. Quien no te valoró espera que sigas igual, predecible, accesible, siempre ahí cuando lo necesiten. Pero cuando comienzas a cambiar en silencio, sin alardes ni avisos, tu evolución se convierte en un golpe directo al ego de quien te ignoró. El estoicismo enseña que la verdadera victoria no consiste en demostrarle nada a los demás, sino en esculpirte a ti mismo, como si fueras una obra maestra en mármol. Mientras ellos creen que estás estancado, resentido o débil, tú en realidad estás invirtiendo en ti, fortaleciendo tu mente, cuidando tu cuerpo, cultivando tu espíritu. Y lo haces sin buscar aplausos, sin pedir validación, porque tu meta es la excelencia interior. Pero ese cambio interno inevitablemente se refleja hacia afuera. Tu forma de mirar, de hablar, de caminar, tu presencia entera empieza a irradiar algo distinto. Ese contraste es un espejo implacable. Les muestra que te perdiste justo en el momento en que te volvías más fuerte, más seguro, más equilibrado. El arrepentimiento nace cuando entienden que dejaron escapar a alguien en plena transformación y ahora ya no tienen cabida en tu nueva realidad. Este tipo de crecimiento silencioso es devastador para quien se quedó atrapado en la misma versión de sí mismo. Mientras tú floreces, ellos se quedan en el mismo punto, vacíos, estancados, confundidos. Y nada hiere más al orgullo que darse cuenta de que alguien que un día estuvo a su lado evolucionó y se volvió intocable.
Ese arrepentimiento es inevitable porque tu evolución se convierte en un recordatorio permanente de la oportunidad que dejaron pasar. Así que no pierdas energía en confrontaciones inútiles. No busques probar nada. Simplemente transfórmate, crece y sigue expandiéndote. El silencio de tu evolución será más fuerte que cualquier discurso, porque cuando te conviertes en alguien inquebrantable, ellos entienden que dejaron ir justo a la persona destinada a convertirse en extraordinaria. Actitud 6. La indiferencia que quiebra el ego de quien te ignoró. Existen golpes más letales que cualquier discusión, y uno de ellos es la indiferencia. Cuando alguien no te valora, espera ver en ti una reacción: dolor, rabia, súplica. Creen que tendrán control sobre tus emociones, que su desprecio te dejará vulnerable. Pero el estoicismo ofrece otra respuesta: la indiferencia serena. La indiferencia no es frialdad, sino dominio. Es mostrar que tu vida continúa, que tu valor no depende de la mirada de nadie. Es como una roca inmóvil en medio del viento. Nada la perturba. Y esa firmeza desconcierta profundamente a quien pensaba que podía manipularte con su ausencia. Cuando eres indiferente, retiras el poder que el otro creía tener sobre ti. No suplicas, no reclamas, no exiges explicaciones. Simplemente sigues con tu vida, enfocándote en lo que realmente importa. Y esa serenidad, ese aparente vacío, golpea directo al ego del otro. Porque el ser humano tiene una necesidad visceral de sentirse importante, de creer que su presencia tiene impacto. Cuando descubren que contigo no es así, el arrepentimiento comienza a crecer como una sombra inevitable. El estoicismo nos recuerda que no controlamos las acciones de los demás, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Y la reacción más sabia frente a la desvalorización es no reaccionar en absoluto. Continuar tu camino con dignidad, sin permitir que tu energía se consuma en disputas emocionales, es un acto de libertad. La indiferencia invierte los roles. Antes eras quien buscaba atención. Ahora eres completo, suficiente, imperturbable. Y esa nueva versión tuya se convierte en lo que más temen perder: alguien que no se deja manipular. La indiferencia no hiere con palabras, hiere con la ausencia de ellas. Y esa ausencia pesa como una cadena de arrepentimiento en quien creyó que podía controlar tu vida. Actitud 5. La fuerza de retirarse sin previo aviso. Una de las decisiones más poderosas que puedes tomar cuando alguien no te valora es marcharte. No con escenas dramáticas, ni con largos discursos, ni con reproches. Simplemente retirarte en calma, con la claridad de que tu valor no se negocia ni se mendiga. El estoicismo enseña que la verdadera dignidad está en saber cuándo quedarse y cuándo irse. Muchas personas se aferran a relaciones, amistades o ambientes que no las valoran, creyendo que insistir es un signo de amor o lealtad. Pero lo que en realidad hacen es desperdiciar su tiempo y su vida. El sabio comprende esto y se marcha en silencio, sin mirar atrás. Al retirarte, no eres tú quien pierde. Pierde quien creyó que siempre te tendría, sin necesidad de dar nada a cambio. Porque el vacío que dejas es lo que finalmente despierta el arrepentimiento. Tu presencia, que parecía garantizada, desaparece de repente, y esa ausencia pesa más que cualquier palabra de reproche. Tu retirada silenciosa es un golpe psicológico implacable. Quien esperaba lágrimas, enojo o súplicas se encuentra con algo mucho más devastador: tu calma. Esa serenidad muestra que no necesitas menos de lo que mereces, que tu dignidad está por encima de cualquier vínculo desigual. Y lo más impactante es lo que ocurre en la mente del otro. El ser humano detesta las pérdidas sin explicación. Cuando no das motivos, la otra persona los inventa.
y cada justificación que crea en su cabeza es más dolorosa que cualquier cosa que hubieras dicho. Esa es la semilla del arrepentimiento más profundo, la certeza de que te dejaron ir sin siquiera comprender lo que estaban perdiendo. Actitud 4. El poder de reconstruir tu vida sin mirar atrás. Pocas cosas generan tanto arrepentimiento en quien no supo valorarte como ver que te reconstruyes y prosperas sin necesidad de mirar atrás, sin detenerte en el pasado. El ser humano tiene una característica cruel. Solo reconoce el verdadero valor de algo cuando ya lo ha perdido. Y es en ese punto donde la filosofía estoica se convierte en guía. Porque cuando eliges levantar tu vida sobre cimientos más firmes y sólidos, envías un mensaje claro: no dependes de nadie para florecer. El error más común de quienes fueron rechazados o ignorados es tratar de aparentar que están bien únicamente para provocar celos o presumir frente al otro. Pero ese no es el camino estoico. El verdadero poder está en reconstruirte por ti mismo, no por venganza ni para demostrar nada, sino por amor propio, disciplina y respeto hacia tu propia existencia. Ese crecimiento silencioso, hecho con calma y sin espectáculo, te convierte en un monumento viviente de fuerza y resiliencia. Imagina la escena. Mientras el otro esperaba verte hundido en lamentos, atrapado en la tristeza o persiguiendo migajas de atención, reapareces renovado, con nuevos hábitos, nuevos sueños, nuevas conquistas. No solo sobreviviste sin esa persona, sino que floreciste. Y ese contraste es devastador, porque quien no te valoró descubre que el mundo no se acabó para ti, sino que se abrió de una forma aún más grande. La reconstrucción no necesita ruidos ni exhibiciones. No se trata de ostentar, sino de transformar tu vida de tal manera que el contraste sea imposible de ignorar. Incluso en tu mirada, en tu postura, en la energía que transmites, se nota un nuevo nivel de seguridad. Y esa nueva versión tuya es exactamente lo que el otro jamás imaginó perder. El arrepentimiento surge porque, en el fondo, pensaban que te quedarías atrapado en el dolor, esperando su reconocimiento. Pero cuando muestras que no solo superaste la herida, sino que creciste gracias a ella, el otro se siente pequeño frente a tu grandeza. El corazón humano es orgulloso, y darse cuenta de que alguien que fue ignorado ahora está en ascenso es una incomodidad insoportable. En el estoicismo, la reconstrucción de uno mismo es la forma más elevada de victoria. Marco Aurelio decía que la libertad auténtica reside en no depender de nada externo. Y cuando te levantas por ti mismo, sin necesitar aplausos ni miradas ajenas, te vuelves realmente libre. Esa libertad incomoda profundamente porque deja al descubierto la fragilidad de quien creyó tener algún poder sobre ti. Por lo tanto, reconstrúyete, mejora tus hábitos, fortalece tu mente, invierte en lo que realmente importa. Hazlo no para vengarte, sino para evolucionar. Y cuando tu transformación se haga visible, quien no supo valorarte sentirá el arrepentimiento como una herida abierta, porque no hay dolor más grande que ver a alguien que despreciaste brillar en silencio, sin necesidad de pronunciar una sola palabra sobre el pasado. Actitud 3. La autosuficiencia que desarma y humilla el orgullo. Existen actitudes que no solo impactan, sino que destruyen la ilusión de control del otro. Y entre todas ellas, una de las más poderosas es la autosuficiencia. Cuando alguien no te valoró, lo hizo muchas veces porque pensaba que dependías de su atención, de su afecto, de su apoyo o de su validación. Pero cuando te conviertes en alguien completo por ti mismo, rompes de raíz esa creencia y provocas un shock profundo en el ego de quien un día te menospreció. El estoicismo enseña que el verdadero poder consiste en vivir de acuerdo con tu propia razón y tu propia naturaleza, independientemente de las circunstancias externas.
Esto significa que tu paz, tu felicidad y tu fuerza jamás pueden estar en manos de nadie. Cuando demuestras que puedes seguir adelante sin necesitar a nadie para sentirte entero, alcanzas una libertad tan grande que desconcierta. Y es esa libertad lo que genera arrepentimiento en quien alguna vez creyó tenerte bajo control. Ahora bien, la autosuficiencia no significa aislamiento ni rechazo al mundo. No se trata de cerrarte, sino de bastarte a ti mismo. Es construir una base tan firme que, aunque alguien salga de tu vida, tú continúes, te levantes y prosperes. Esa solidez interior es devastadora para quien no te valoró, porque esperaba que te derrumbaras sin su presencia, y en cambio te ve más confiado, más seguro, más enfocado. Imagina lo que siente alguien que esperaba tus súplicas de atención, y en vez de eso, observa cómo te conviertes en una versión aún más fuerte de ti mismo. Es como recibir una respuesta muda, pero brutal. Nunca te necesité. Elegí compartir mi vida contigo y tú lo desaprovechaste. Esa revelación pesa como una losa en la conciencia del otro. El arrepentimiento surge porque descubren que no eran tan indispensables como pensaban. La autosuficiencia derriba la ilusión de que tenían algún poder, y nada hiere más al orgullo que ver que alguien, a quien ignoraron, no solo está bien, sino que brilla con mayor intensidad. Para el estoicismo, ser dueño de uno mismo es la mayor victoria posible. Y lo fascinante es que esta victoria no necesita proclamarse con palabras. Se ve en tu forma de caminar, en la serenidad de tus gestos, en la coherencia de tus acciones. Ya no reaccionas con desesperación, no buscas consuelo desesperado, no dependes de nadie para estar en paz. Ese es el golpe final. Cuando te vuelves autosuficiente, no solo alcanzas tu libertad, sino que también revelas a quien no te valoró que perdió algo extraordinario, una persona completa. Por eso, jamás ruegues por reconocimiento. Hazte autosuficiente y al hacerlo, vencerás internamente y, además, harás que el otro cargue con el peso del arrepentimiento de haberte dejado escapar. Actitud 2. El desapego que te convierte en alguien inalcanzable. Hay una fuerza indestructible en aquel que aprende a practicar el desapego. Quien no te valoró creyó que tenía dominio sobre tus emociones, que con pequeñas ausencias o migajas de atención podría manipularte y mantenerte bajo su control. Pero el desapego rompe ese ciclo por completo. Cuando te desapegas, demuestras que ya no estás atado a expectativas ni a reacciones externas, que tu valor no depende de lo que alguien haga o deje de hacer. Y entonces sucede algo increíble. Te vuelves libre, verdaderamente libre. El desapego no es frialdad, es madurez. Es comprender que nada externo define tu valía, que no necesitas aferrarte a quien no sabe ofrecer respeto. Es reconocer que tu dignidad es más grande que cualquier vínculo superficial. El estoicismo lo deja claro. Todo en la vida es transitorio. Personas, situaciones, circunstancias. Aferrarse es condenarse al sufrimiento. Practicar el desapego es conquistar la paz verdadera. Y cuando aplicas este principio, la dinámica cambia por completo. Quien antes creía tener poder sobre ti, se da cuenta de que ya no puede controlarte. La persona que pensaba que con un simple alejamiento lograría desestabilizarte, de pronto percibe que ha perdido ese poder para siempre. Y ese descubrimiento es un golpe que duele más que cualquier palabra. Actitud 2. El desapego que te convierte en alguien inalcanzable. Su ausencia ya no te hiere, su silencio ya no te consume. Tú sigues avanzando, firme como una roca que permanece imperturbable ante las olas que intentan desgastarla sin éxito. Ese desapego
Lejos de ser indiferencia vacía, es en realidad una fuerza transformadora que provoca un efecto demoledor en la otra persona. Porque, en el fondo, todos queremos creer que somos insustituibles, que dejaremos un vacío imposible de llenar en la vida de los demás. Pero cuando tú demuestras que sigues caminando ligero, sin cargas innecesarias y sin la necesidad de arrastrar contigo a alguien que no supo valorarte, todo el peso recae sobre quien se quedó atrás. Ese peso tiene un nombre: arrepentimiento. La otra persona empieza a sentir con crudeza que ha perdido su espacio en tu vida, que ya no ocupa tus pensamientos, que dejó de ser una prioridad. Y esa sensación atraviesa el ego como una cuchilla afilada, porque revela una verdad dolorosa. Ya no tiene ninguna relevancia sobre ti. El desapego, además, no solo libera, ilumina. Te convierte en alguien que brilla con más fuerza, porque quien no depende de nada transmite una energía magnética difícil de ignorar. Las personas desapegadas son naturalmente más seguras, más atractivas, más difíciles de alcanzar. Y precisamente eso es lo que enciende la desesperación en quien antes no supo valorarte. De repente comprenden que ya no tienen acceso a ti. En el estoicismo, el desapego es sinónimo de libertad. Es el arte de caminar sin cadenas, de mantenerte erguido sin doblegarte ante las voluntades de otros. Y cuando eliges vivir de esta manera, te vuelves inalcanzable. Ningún insulto, silencio o rechazo puede destruirte, porque eres completo en ti mismo. Esa es la lección más dura para quien te perdió. Descubrir que dejaste de necesitarlo, que aprendiste a vivir sin depender de nadie, y que ahora tu valor brilla incluso más. Actitud 1. El valor del tiempo que nadie te puede robar. El estoico sabe que el tiempo es un recurso sagrado, la verdadera riqueza de la vida. Invertirlo en alguien que no te valora es desperdiciar lo más valioso que posees. Quien no reconoció tu valor asumió que siempre estarías disponible, que tu tiempo era infinito, que podían manipularlo a su antojo. Pero el día que decides emplear cada segundo con propósito, el mundo cambia. Y para quien no te valoró, esa decisión se convierte en una herida insoportable. Cada instante que dedicas a ti mismo, a tus proyectos, a tu evolución personal, es un recordatorio silencioso de que tu existencia no depende de la aprobación de nadie. Mientras ellos esperaban consumir tu atención con su indiferencia, tú transformabas horas, días y semanas en progreso real. Esa diferencia se hace imposible de ignorar y es ahí donde nace el arrepentimiento, la dolorosa conciencia de que desperdiciaron oportunidades irrepetibles de caminar a tu lado. El tiempo invertido con sabiduría crea un contraste brutal. Tú avanzas, conquistas, aprendes, te fortaleces. Ellos, en cambio, permanecen estancados, atrapados en el pasado y prisioneros de sus malas decisiones. Esa brecha encendida por tu disciplina hace arder su arrepentimiento, porque ven con claridad cuánto habrían podido crecer contigo y entienden, demasiado tarde, que dejaron escapar esa oportunidad. Valorar tu tiempo es también establecer límites firmes, límites que protegen tu dignidad y que son respetados por quienes sí entienden tu grandeza. Pero esos mismos límites incomodan profundamente a quien no supo reconocerte, y esa incomodidad crece en la misma medida en que tu éxito silencioso se hace más evidente. La gestión consciente del tiempo es una muestra indiscutible de autonomía. Cuando eliges enfocarte en ti, en tu crecimiento, en tu propósito, envías un mensaje claro y contundente. No estoy aquí para llenar vacíos ajenos. Estoy aquí para construir mi vida. Y quien quiera acompañarme tendrá que merecerlo. Esa postura inevitablemente provoca reflexión y arrepentimiento en quien perdió tu presencia. El estoicismo enseña a priorizar lo que realmente importa. Cada minuto regalado a alguien que no te valora
es un minuto robado a tu propia evolución. Pero cuando por fin decides dirigir tu tiempo con conciencia, los frutos aparecen. No necesitas anunciarlos, se ven en tu postura, en tu confianza, en los logros que cosechas. Ese progreso silencioso es tu victoria más grande y al mismo tiempo la condena de quien te subestimó. Ellos observan desde fuera, impotentes, mientras tú creces y conquistas. Y en esa distancia dolorosa, entienden que subestimaron a alguien con un potencial infinito. Por eso, valora tu tiempo por encima de todo. Úsalo para volverte más fuerte, más sabio y más independiente. El arrepentimiento de quien no te valoró será inevitable, porque verán, sin poder hacer nada para remediarlo, que dejaron escapar a alguien que siempre supo lo que tenía y hacia dónde se dirigía. Ahora que conoces estas 8 actitudes estoicas, queda claro que el verdadero poder no está en forzar a nadie a que te valore. El verdadero poder reside en dominarte a ti mismo, en cultivar tu grandeza interior y en construir una vida tan sólida que no dependa de factores externos. Si quieres transformar tu vida y hacer que quien no te valoró descubra tu verdadero poder, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y deja tu like. Comenta aquí abajo cuál de estas actitudes vas a empezar a aplicar desde hoy mismo y comparte este video con alguien que necesite aprender a despertar su propia fuerza estoica.